máximo de identidad de la ciudad de Buenos Aires es, sin duda, el Obelisco, que desde sus 70 metros de altura dirige la vida de las avenidas 9 de Julio, Roque Sáenz Peña y Corrientes. Poco después de su inauguración, el 23 de mayo de 1930, junto al ensanche de un tramo de la avenida Corrientes, la gente ya había olvidado su verdadero nombre, que era Monumento al Cuarto Centenario de la ciudad de Buenos Aires, y lo había rebautizado llamándolo simplemente Obelisco. El 5 de marzo de 1975, próximo a cumplir 86 años, el genial Charles Chaplin recibe una de las mayores satisfacciones de su carrera al ser ordenado caballero imperial por la reina Isabel de Inglaterra. El 2 de marzo de 1967 contraen matrimonio Palito Ortega y Evangelina Salazar en la abadía de San Benito del barrio de Belgrano. La boda de la popular pareja es considerada el acontecimiento social del año. Tras la muerte de Pío XI, el 2 de marzo de 1939, es elegido como su sucesor el cardenal italiano Eugenio Pacelli. El nuevo sumo pontífice adopta el nombre de Pío XII. El 5 de marzo de 1988 muere trágicamente un grande de la escena porteña, Alberto Olmedo. Pese a su desaparición física, el querido cómico rosarino dejó para el recuerdo entrañables personajes como Chiquito Reyes, el Capitán Piluso y Rucucu. Tengo formada mi opinión sobre el infierno, aunque le parezca mentira. Y bueno, todos tenemos formada una opinión sobre el infierno. ¿Así? ¿Cómo es su opinión sobre el infierno? Bueno, yo No me sé, lo imagino, le diría yo, me lo imagino como una cosa muy caliente, ¿no? Oh, chocolate por la noticia, ¿no? Si va a haber acondicionadores de aire. ¿Qué está diciendo? Bueno, pero el infierno me lo imagino un calor espantoso. Pero adentro de ese infierno así miles de heladeras. Y las heladeras llenas de vino, de botellas de vino blanco. Llenas. Y el diablo pasando entre las heladeras. Así que su imagen del infierno es calor, muchas heladeras Llena de vino blanco y el diablo paseándose y riéndose. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué es eso? ¿Qué infierno es eso? No hay un destapador. Qué divino, realmente. Qué fantástico el negro Olmedo, Dios mío. Bueno, vamos a evocar de ahí ahora el renovado éxito que tiene por las noches de los domingos. Pero claro, ¿no? que sí, claro, es increíble. ¿Qué es la cigarra? ¿Es un bicho? No, señor. La cigarra es una... Es un... ¿Corta? Sí. El pulso es débil y lento, irregular. Gracias, profesor. Hay que avisar a la policía. ¿Qué? ¿Cómo dice? Usted va a cumplir con la ley porque ese hombre tiene... ¡La peste bubónica!
Faltaban 13 minutos para las 3 de la tarde del 17 de marzo de 1992, cuando una poderosa bomba alojada dentro de una camioneta en la esquina de Arroyo y Suipacha, en la capital federal, destruyó la sede de la Embajada de Israel y afectó a los edificios circundantes, entre los que se contaban un jardín de infantes, un hogar de ancianos y una parroquia, y produjo 29 muertos y más de 250 heridos en un atentado terrorista sin precedentes en el país. Lo que segundos antes era un tradicional, apacible y residencial barrio porteño, se transformó de pronto en un espectro de muerte y de dolor en el que se mezclaban los gritos de los ancianos, el llanto de los niños, los escombros y los hierros retorcidos, con las sirenas de las ambulancias y el ir y venir de los bomberos que se repartían entre el rescate de los sobrevivientes y el apuntalamiento de los edificios para evitar nuevos derrumbes. A la confusión de la tragedia se sumaron las versiones acerca de los responsables del atentado. El presidente Carlos Menem aseguró que podrían haber sido sectores fundamentalistas carapintadas o tal vez grupos afectados por la apertura de los archivos sobre criminales nazis que días antes había realizado el Ministerio del Interior. A las 24 horas de la explosión, un comunicado dado a conocer por la Yihad Islámica, el brazo armado del partido libanés pro-iraní Hezbollah, se adjudicó el hecho terrorista como venganza por la muerte de su secretario general Abbas Musawi en un ataque que la aviación israelí había llevado a cabo un mes antes en el sur del Líbano. Incluso se dijo que un argentino convertido al islamismo, Abu Yasser, se había inmolado al conducir el coche bomba contra la embajada. Pero al día siguiente todo fue desmentido. Entre tanto, el país entero vivía a través de la televisión las tareas de rescate en las que los bomberos, policías, médicos y voluntarios de defensa civil removían desesperadamente los escombros y pedían silencio para poder escuchar las voces de posibles sobrevivientes. En cuanto a los motivos del atentado, algunos señalaron la visita a Buenos Aires del coordinador político de la Cancillería de Israel y miembro del Comité Permanente de las Negociaciones de Paz en el Medio Oriente, Víctor Arel. Otros se inclinaron por opinar que la Argentina habría sido elegida como blanco por el envío de tropas a la Guerra del Golfo o por el acercamiento del presidente Menem a la comunidad judía. Las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades nacionales, a las que se sumaron agentes de servicios de inteligencia extranjeros como la CIA norteamericana y el Mossad de Israel, poco pudieron esclarecer. Se detuvo a 3 pakistaníes que vivían en el barrio de Almagro, pero fueron dejados en libertad por falta de mérito. Después la atención se centró en Abbas Malik, un valet del embajador de Pakistán en Buenos Aires, que habría pasado en motocicleta por la esquina donde minutos después ocurrió la tragedia. Pero no pudo darse con su paradero. Solo pudo establecerse con seguridad de que la explosión había sido producida por un artefacto en el que se mezclaron 55 kilos de penitrita y trotil. Más allá de las especulaciones, unas 60.000 personas marcharon desde la avenida 9 de Julio hasta la esquina de la calle Arroyo para condenar el atentado en un acto donde se reunieron dirigentes de la comunidad judía, políticos de los distintos partidos y líderes religiosos, además de numeroso público independiente que salió a la calle para repudiar la irracionalidad y la barbarie. Pasaron 2 años desde que aquella explosión sembrara la muerte y el terror en la esquina de Arroyo y Suipacha. Desde aquel 17 de marzo, cuando la perplejidad se mezcló con la indignación. Porque ese día fue atacada la Embajada de Israel en Buenos Aires, pero el dolor cubrió a toda la Argentina. Seguramente es duro, ¿no? Cuando uno tiene que revivir momentos que ha vivido, por otro lado, porque no son de un pasado tan lejano. Vivido y de tan de cerca y además no tener la piel acostumbrada a este tipo de atentados, ¿no? De pronto los argentinos, hoy por hoy, nos seguimos preguntando, señor embajador, si esto fue en tal caso un atentado como de pronto marca los desencuentros del pueblo de Israel con otros pueblos, o si de pronto la Argentina fue elegida por algún motivo para hacer sonar esta protesta, digamos, por algún avasallamiento anterior de las fuerzas israelíes. Yo no pienso que esto, especialmente Argentina, fue elegida. La gente que lo hicieron son conocidos. Lo hicieron no solo en contra de la Embajada de Israel, sino en contra del pueblo argentino, en contra de toda la humanidad.
este es un crimen de locura. El Jihad islámico no puede atentar a luchar en contra de nosotros en el campo de batalla y está encontrando esto en ciudades donde hay tantos inocentes que fueron muertos. Esto no fue solo en contra de israelíes, sino también en contra de los argentinos. Aquí estamos viendo la tragedia de tantas gente que fueron inocentemente víctimas de este atentado. Silvia, tuviste la farmacia cerrada durante mucho tiempo. Sí. ¿Pero qué te produce ver ahora estas imágenes, esta escena? ¿Qué ha pasado con vos, con tu vida y con todo lo demás? Bueno, me produce el mismo espanto que aquel momento. Yo estaba dentro de la farmacia con mi hija y el bebé de su hija de 1 año y medio. Y Oscar, ¿vos te acordás? Sí, Oscar, el encargado de la farmacia. Así que uno siente la misma paralización cuando vuelve a ver esto que sentimos en aquel momento de no comprender, de no saber qué era lo que le estaba pasando, qué significaba aquello, una necesidad de escapar en ese momento de no saber de qué ni hacia dónde, ¿verdad? Claro. Bueno, mi farmacia fue destruida totalmente, el 100%. Quedaron escombros nada más que ella, que por gracia de Dios, los que estábamos adentro salimos vivos. Y ¿estaban en el primer nivel ustedes, a nivel de la calle? Sí, sí. O sea, cayó todo sobre nosotros. La destrucción fue total. Y estuvimos 6 meses cerrados. Fue muy duro todo eso, pero bien, lo material, te diría que está dentro de un todo. Claro. Me acuerdo que yo esa noche llegué más o menos cerca de las 2 de la mañana a mi casa, después que mi hija, mi nietito quedaron internados, y prendí el televisor y para volver a tomar conciencia realmente de qué era todo eso que estaba pasando. Y me acuerdo que cubría la nota otro canal, el Canal 7 en ese momento, que prendí. Y estaba Hugo Guerrero Martínez en el estudio y le preguntaba quién cubría la nota desde el lugar. Me acuerdo que había una farmacia en esa esquina, una antigua farmacia que tantas veces entré a ella. Y la persona que estaba cubriendo la nota dijo, esa farmacia ya no existe. En ese momento sentí que 25 años de mi vida no existían. Que se habían derrumbado sueños, esperanzas, trabajo, mucho trabajo, esfuerzo, tanto mío como de mi familia, de mis empleados, de las familias de mis empleados, ¿verdad? Así que fue una conmoción así. No se puede decir qué fue lo material, sino fue el todo. Y supongo entonces, Carmen, lo que debe haber sido para usted, ¿no? Sí, fue cuando nosotros... ¿Usted cómo tomó conocimiento de lo que había pasado? Nosotros teníamos turno para el médico cardiólogo ese día. Yo había hablado con él por teléfono, le dije, tened cuidado en la calle porque soñé con vos y estaba inquieta. Bueno, quiso saberlo, yo le conté, nosotros siempre nos saludamos paz. Decimos como el judío dice shalom, nosotros decimos paz. Orá por mí, mami, sí, quédate tranquilo, que Dios te bendiga. Fueron las últimas palabras. Por teléfono, fuimos al médico a la tarde, yo no había prendido el televisor en ese día. Esperaba que llegara mi esposo del trabajo, nos preparamos, fuimos al médico. Como nos habíamos ido unos días de vacaciones, fuimos al saludar de vuelta a un familiar. Cuando llegamos a casa, sonaba el teléfono. Eran un poquito más de las 11 de la noche. Por la voz de mi esposo sentí que algo grave pasaba. Entonces corrí del dormitorio al comedor preguntándole qué pasa, qué es lo que pasa. Dice, es Oscar, mi otro hijo. Dice, está desesperado porque Rubén no volvió a la casa. Entonces lo tomé de la mano fuerte y le dije, vamos, dice, vamos pronto porque a Rubén le pasó algo. Él no era un chico de tomar un viaje largo sin avisarle a la esposa. Yo estaba segura, sentí enseguida que algo le pasaba. ¿Él estaba casado con cuántos chicos? Con 4 hijos. 4 hijos chiquitos. 4 hijos chiquitos y en este momento tienen 10, 8, 6 y 3 y medio. Entonces fuimos, bueno... ¿Quiere tomar un poquito de agua, Carmen? Bueno, porque la veo que tiene... Sí, porque son recuerdos que de pronto, historias que de pronto a lo mejor en el pensamiento se revisan todos los días, ¿no? Pero cuando uno la pone en voz alta, de pronto aparece claro, con otro tono, ¿no? Bueno, llegamos a la casa de ellos, era un llanto, los chicos, mi papito, ¿qué le pasó? No querían acostarse. Todo el mundo opinaba, los que se iban enterando, lo asaltaron. Yo no sé por qué pedí a Dios
creo tanto en un Dios creador y en un Dios vivo y poderoso, que eso me daba fuerza. Y yo decía, Dios mío, mostrame dónde está Rubén, qué pasó. Y yo cerraba los ojos y lo veía herido, tendido. Y todos decían, no, lo asaltaron, quién sabe dónde está, en el baludeón con un coche, quién sabe por dónde lo dejaron. Digo, no. Le digo a mi marido, vamos donde dicen que pasó ese atentado con la Embajada de Israel. Sí. Ahí está el problema. Dice, mira, son las 2 de la mañana, no nos van a dejar pasar, tranquilízate que te prometo que mañana vamos a ir. Fuimos a hacer la denuncia en Ramos Mejía, tomaron la denuncia, de ahí nos mandaron a la capital. Al otro día, como mi esposo me había prometido, fuimos, pero evidentemente no se podía pasar. Lo busqué en el Hospital Argerich, en el CIPEC, en Señora, el municipal. Para no ocupar Sí. el tiempo que se nos escapan los Sí. minutitos, finalmente, ¿usted cuándo se enteró que su hijo había muerto El allí? jueves a la tarde. Jueves a la tarde. El jueves a la tarde. Vamos porque entonces para terminar el testimonio no aparecía de por Carmen. ningún lado. Claro. Carmen quiere compartir con la gente la imagen de su hijo, trajo una Sí. foto. Aquí está. Este es Rubén Cayetano Cacciato. Ahí Taxista. está. Taxista. Embajador, sería bueno como para ir cerrando, Sí. ¿no? La nota, reflexionar un poco sobre los temas de la violencia. Mira, en primer lugar, yo hace 10 años estuve en esta misma embajada como ministro consejero. Para todos nosotros que trabajamos en esta embajada fue un golpe muy grande. En el mundo hubo una repercusión muy grande en el con mundo, esto. pero especialmente para la comunidad judía. Sí. No nos olvidemos que esta embajada fue la alma de la comunidad judía. Pero aquí quiero subrayar algo de la violencia. Si alguien quiere luchar en contra de alguien, esto hay las leyes de la guerra. Aquí se hizo algo que es un crimen en contra de la humanidad. Luchar en contra de gente que llegaron aquí, que la responsabilidad es de otro país porque estamos viniendo aquí para trabajar, para estrechar los lazos con este país. Y siendo este atentado, donde se sabía que con todo esto van a ser no solo israelíes matados, sino también argentinos, esto es un crimen imperdonable. Seguramente, y el deseo, seguramente usted coincidirá con nosotros, señor embajador, el deseo de que de pronto los espíritus se calmen y la situación comience a transitar por un terreno más civilizado y no tengamos que de pronto vivir como la masacre de Hebrón hace poquitito, que la situación en el Medio Oriente finalmente se encarrile por un cauce un tanto más tranquilo, que las negociaciones de paz puedan seguir, porque el mundo está expectante de una zona caliente del mundo que además de eso tiene esta particular forma de operar, ¿no? De manera tal que convendrá con nosotros que lo que buscamos es la paz, ¿no? La gran mayoría de las dos partes queremos seguir a esta paz y soy seguro que en poco tiempo la paz llegará en Medio Oriente. Pero estando aquí con ustedes y pensando a su hijo, señora, quiero decirle que nos sentimos también un poco con ustedes y quería que sepa que lo sentimos muchísimo. Muy bien. Muy bien, como un gesto habitual al programa, cada vez que viene una señora, le regalamos flores. Carmen y Silvia, muchísimas gracias por habernos acompañado, por brindar este testimonio tan importante para recordar y para no olvidar. Señor embajador, también muchísimas gracias. Gracias. Volvemos enseguida. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.